Vamos a hablar un tema el día de hoy, de un tema muy problemático. Problemático porque es un tema problemático y peligroso a la misma vez. La depresión. ¿Qué es la depresión? Es una de las enfermedades patológicas más horribles en la humanidad. O sea, es una enfermedad horrible la depresión, viene de un mal sentimiento, viene de muchas cosas, depende. Eh, lo pasaron muchas personas, principalmente en la Biblia. Lo vivieron muchas personas y la vencieron, que es lo más importante. Recordemos que el Señor dice, yo estoy contigo a donde tú vayas. Una de las frases muy bonitas, a donde tú vayas, yo estaré contigo. Habla de el profeta Elías. Elías, después de varias victorias, Elías iba creciendo tanto espiritualmente que llegó a un nivel donde él quería superar a sus padres, pero no sus padres, a sus padres paternales, sus padres quienes lo engendraron. Está hablando de los padres como patriarcas, como por ejemplo Abraham, Moisés, Jacob, José, bueno, de varios. Se estaba refiriendo a varios de ellos y él quería ser mejor que ellos, que lo que ellos habían hecho era muy poquito para Dios, que él quería ser el gran Elías y no estaba mal, estaba bien. Y hizo muchas cosas buenas Elías. Luego les voy a mostrar el versículo, porque dice la escritura uh, que Elías, a cuántos profetas de Baal no mató en aquel tiempo. Fueron varios. Se burló de los profetas de Baal cuando estaban danzando en aquel lugar, en aquel altar que hicieron para que Dios les hablara, y se cortaban y todo. Entonces dice que Elías hizo su altar de fuego y ni le encendió fuego. El poder de Dios bajó en fuego, agarró fuego la leña y fue tan hermoso y fueron muertos los profetas de Baal. De ahí recordemos que hizo también lo que predijo de la sequía, del hambre, 3 años de hambre, 3 años de sequía, que no iba a llover. O sea, era algo terrible para la nación. Fue tan horrible, que visitó una viuda, eh, quien lo recibió solamente con una redoma. Unas versiones dicen un puñado de harina, el cual nunca se terminó en aquella casa. De lo que sacó de todo eso, nunca, dice, la tina dejó de dar harina y la botella dejó de dar aceite, a que abundaba. Elías vio esas maravillas. Elías vio los cuervos, eh, llevarle comida a él mismo, llevarle carne en aquel arroyo. Se secó el arroyo, después fue cuando fue a la viuda. eh, Elías descendió del juego a quemar a aquellos 50 hombres que fueron a buscarlo irreverentemente, que mucha gente se pregunta por qué se quemaron aquellos 50 hasta que llegó uno y se arrodilló. Hay que respetar la presencia de Dios, no muestro otro tema, vamos a hablar después, pero hablemos de la depresión. Tanto vio Elías, y en un momento crucial, después de todo eso, viene y le toca huir, porque después, desgraciadamente, en aquel tiempo, no sé si me recuerdo muy bien del rey que gobernaba Israel en aquel tiempo, le dio una posesión tremenda en el poder del reinado de Israel a una mujer llamada Jezabel, que por cierto era bruja, una mujer infernal, horrible, que dañó mucho a Israel, incitó a los profetas a pecar con sus artimañas. Y obviamente Elías era un hombre incorrompible, era un hombre bello, santificadamente hablando para Dios. Entonces vino, y cuando Jezabel se dio cuenta de la muerte de sus profetas, que eran corruptos por la mano de Elías, le mandó un siervo diciéndole que lo iba a asesinar. Ok, el temor lo que hace. Viene y Elías recibe aquella noticia con un terrible temor. Con un terrible temor, porque él servía a un Dios
que no veía, no tocaba, sí lo había sentido y todo, hasta había visto su gloria, sus maravillas, pero hasta ese momento no sabía quién era él. Y comenta la Biblia que se va. De ahí, huye. De ahí, desde ese momento, le viene la depresión. Porque dice que estando sentado bajo un enebro, se puso su cabeza en las raíces. Luego explico que era un enebro en otro video. Pero era un árbol. Se acostó en aquel árbol y deseando morirse. Ojo, deseando morirse. Dos siervos que maldijeron el día que nacieron, Elías y Jacob. Creo que tal vez hay algo otro que se me escapa. Pero deseando morirse, Elías se durmió. Y aquí lo lindo, porque un consejo grande y sano. Si no eres creyente, porque hay mucha gente que por lo general la depresión ataca, bueno, ataca general, ya vimos que ataca a cristianos y a no cristianos. Pero si te agarra la depresión con Dios, la vas a vencer. Porque Elías bajó un ángel, lo tocó en ese momento y le dio comida, se alimentó. La depresión trae un espíritu de muerte. La depresión es terrible, eso es lo que trae, un espíritu de muerte. Se sentía mal, Elías se sentía humillado porque una mujer, Jezabel, una bruja, le había sacado carrera, lo había asustado. Y el espíritu de temor trae el espíritu de muerte. Ojo, y la presencia de Dios, lo lindo que habla, que la presencia echa fuera todo temor. La presencia de Dios echa fuera todo temor. Y se fue Elías después de ahí, despertó, dice que siguió caminando más adelante hasta volverse a encuevar. O sea, primero bajo de un árbol deseando morirse, luego a encuevarse, a vivir más la depresión, a alimentar más la depresión, encerrarse en un lugar donde no hay alimentación de nada, oscuridad, no una cueva que hay, oscuridad, eh, opresión, soledad. Todo eso había en aquella cueva y Elías se fue a encerrar ahí con todo eso, esa mala energía por dentro. Pero mire lo que viene, a punto ya de Elías de perecer en aquella cueva. Vino Dios, se le presentó en varias manifestaciones, en viento, primero se le presentó en un ventarral fuerte que quebraba todo tipo de piedras, se le presentó en fuego y se le presentó en un silbido apacible. Las tres etapas que también en otro video voy a poder ensayar, pero esto. Y dice que Elías tuvo un poco de temor y Dios lo llamó y le preguntó. Esto es lo que a mí me gusta, esta pregunta, en medio de una depresión. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Le pregunta el Señor a Elías. Una pregunta ilógica, podemos verla, aunque Dios ya sabía. Una pregunta ilógica es como, ¿qué haces? Es como cuando te estás bañando, yo te pregunto, ¿qué haces? Estás comiendo y te pregunto, ¿qué haces? Obvio, estás comiendo, obvio, te estás bañando, te caes, te pregunto, ¿te caíste? Una pregunta ilógica, pero no de Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabía cómo estaba Elías? Porque para preguntarle a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Obviamente Elías era un hombre fuerte, pero él quería escuchar de su propia boca qué sentía Elías. Elías estaba quebrantado, Elías estaba sensible, Elías se sentía mal, porque hasta ahí, según él, se había cortado su poder de él. Pero es que no había visto, no había escuchado a Dios. Entonces, una pregunta ilógica, ¿qué haces aquí, Elías? Y yo creo que Dios, aquí lo vamos a cortar en esta pregunta. Por ejemplo, Dios sabe lo que estamos pasando porque le preguntó a Adán también, ¿por qué te escondiste? ¿Acuerdan cuando Adán se escondió de Dios? Porque había pecado y corrió a esconderse. Y Dios pregunta, ¿por qué te escondes? ¿O dónde estás? Le preguntó también. Creo yo, que algunas caídas, algunos deslices, algunos pecados, o algunas circunstancias de la vida, deudas. Hay personas que tienen deudas grandísimas, pagando deudas grandísimas y no pudieron pagar porque
sacaron un préstamo para supuestamente poner un negocio, lo engrandecieron, se les fue a la quiebra y quedaron con esa depresión encima, están encerrados sin hacer nada. Dios pregunta, ¿qué haces ahí en esa situación? ¿Dónde estás? Si no estás con Dios, busca de Dios y te va a echar fuera la depresión, la opresión y cualquier energía maligna que te está atacando. Bendiciones para todos.